Es una empresaria apasionada de los autos y de las nuevas tecnologías. Define haber llegado al mundo automotriz como la mejor aventura de su vida, enfocada en transformación digital de la industria automotriz. Ha logrado desarrollar negocios innovadores que la han llevado a ser considerada por distintos medios e instituciones como líder de la industria automotriz en México y en Latinoamérica, tras el lanzamiento de CarFast, el primer dealer digital de autos. Nazaret se encarriló en una carrera dentro del mundo automotriz que la llevarían a dirigir hoy en día las estrategias de marca de SACUA, firma del segmento eléctrico de la empresa Motores Limpios. Lanzó recientemente la primera fintech automotriz en LATAM y además escribe su propio blog, uno de los más influyentes del sector hoy en día, donde publica las últimas tendencias en movilidad y electromovilidad. Trabaja también de la mano con pymes a través de una de sus divisiones de negocios y cuenta además con una agencia internacional de marketing y publicidad digital. Es conferencista internacional y escribe para diversos medios especializados en la industria automotriz, tecnología y energía. Damos un fuerte aplauso, por favor, a Nasa Black. Adelante, gracias. También es un especial gusto para mí presentar a este gran ser humano simpático. René Alberto Mendoza Acosta es ingeniero electromecánico graduado. No se vayan a aburrir, por favor, está un poquito larga, su trayectoria es impresionante. Es ingeniero electromecánico graduado en el TEC de Juárez. Fue premiado como uno de los mejores egresados del país por la Asociación Nacional de Facultades de Ingeniería, ANFEI. Egresado en alta dirección del IPADE Business School y presidente de la generación. Adicionalmente, tiene estudios en mercadotecnia, economía y administración. Trabaja de los 17 años en la industria para empresas como Yasaki, Delphi, GE, Cisco, Plexus, entre otras. Fue titular de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal en Ciudad Juárez, asesor de gobiernos municipales y estatales en el país. Ha sido vicepresidente en Canacintra, Coparmex y Canieti y otros organismos sociales y empresariales. Empresario en el ramo industrial en México y Estados Unidos, es el creador y presidente nacional de la cadena de proveeduría de la industria de México, CAPIM, proyecto desarrollado conjuntamente entre el gobierno, el Gabinete Económico del Gobierno Federal y los más importantes organismos empresariales del país, consolidándose como uno de los proyectos de proveedores más importantes de México. Adicional, actualmente es asesor en materia de encadenamiento productivo de los estados de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Nuevo León y San Luis Potosí. Colabora con el Consejo Coordinador Empresarial y su oficina de representación en Washington, D.C. Es miembro del Consejo de Administración de la Banca de Desarrollo NAFIN y Bancomext. René es autor del libro Nueva Metodología de Encadenamiento Productivo, la gran oportunidad de la industria en México, y posee más de 16 patentes y derechos de autor de programas de articulación productiva, desarrollo de proveedores e inteligencia de negocios. Le damos un gran aplauso a este gran ser humano, esta gran persona. Tengo que confesar que cuando dijo un gran ser humano que no era yo.
Para los que los conocían, tienen el gusto de conocer el auto eléctrico Zacua, que es el único auto eléctrico mexicano. Bueno, pues lo acabamos de ver. Conozco a NASA ya hace algunos años, tenemos pues ya bastante tiempo compartiendo en diferentes paneles y conferencias. Este año tuve la fortuna de que nos acompañara en el evento que tuvimos de automotriz en Querétaro, y estuvo también en el de Monterrey, y coincidimos en los eventos de la INA y demás. Y en esta ocasión, cuando la invité a que nos acompañara en este evento, obviamente al ser del sector automotriz, pues obviamente Zacua es un referente, NASA es un referente, y le digo, oye, pues acompáñanos de conferencista, y me dice, oye, pero es que voy a ir a decir lo mismo, le digo. Me dice, bueno, tengo más temas, pero me vas a poner a trabajar. No es que no le guste trabajar, ¿verdad? Pero sí le dije, oye, vamos a tratar de hacer algo diferente, porque creo que todo el mundo, efectivamente, sobre todo si te chingaste todas las conferencias, pues ya sabemos los números de nearshoring, ya sabemos toda la información. Entonces yo le propuse lo siguiente, mira, yo cuando por ejemplo escucho el nombre de NASA y de Zacua, me vienen un par de elementos a la mente que yo creo que a lo mejor vamos a cambiar la dinámica y vamos a que la gente mejor te pregunte, y yo de metiche si quiero me meto, porque traigo el micrófono, el que tiene el micrófono manda, pero preferentemente que sean ustedes quien puedan hacerle preguntas sobre los elementos que cuando nosotros vemos a Nazaret Black, CEO de Zacua y una de las mujeres más influyentes en el sector automotriz en Norteamérica, nos vienen a la mente. Y a mí en particular, si me ayudas con la filmina, Joe, porfas, pues obviamente primero, a veces, desgraciadamente en México, a veces nos sorprende que sea una mujer quien encabece un proyecto como porque es un proyecto de industria, porque estás hablando del tema de electromovilidad, y si somos ciertos, el único auto eléctrico que se arma en México es Zacua, no hay otro, obviamente que es mexicano, 100%, y bueno, para hacer un coche, pues tienes que hablar de la manufactura en México, y la manufactura básicamente incluye dos cosas: recursos humanos y dinero, ¿verdad? Porque con dinero compras el capital de trabajo y es lo que necesitas para invertir. Entonces, en esos elementos, por ahí, José, trae el micrófono, por favor vayan preparando sus preguntas. Yo para arrancar motores quiero que les platique NASA, para quien no ha escuchado ese tema, ¿por qué NASA entra al sector automotriz? ¿Cuál fue la experiencia en su vida de jovencita, que hace fue un par de años, que la llevó a considerar, a enfocarse directamente al sector automotriz? Y a partir de ahí me voy a callar la boca para que sean ustedes los que pregunten lo que quieran. Digo, no se vayan muy recios nomás con las preguntas, que sean de industria. Y NASA, platícanos esa experiencia, porque a mí en lo particular se me hace algo súper interesante. Gracias, René. Y gracias a todos por regalarnos lo más valioso que tienen, que es su tiempo de vida y estar aquí. Está padre que lo hagamos distinto, porque, digo, usualmente, a pesar de que hablo de distintas cosas, creo que ya a veces me toca de que sí, ya te escuché acá, y sí, ya era lo mismo. Y siempre a la hora de las preguntas nos quedamos cortos de tiempo y no alcanzamos a aclarar todas las dudas que pueden surgir acerca de la locura de ponerte a competirle a la industria tradicional, titánica, todopoderosa económicamente hablando, y sales tú a quererles competir, ¿no? Y aparte con un carro que trae firma mexicana. Entonces es como, ¿cómo te atreves y para qué lo haces? Entonces, empiezo con esa pregunta que me hace, René, gracias por invitarme otra vez. Yo tengo prácticamente 20 años en la industria. Empecé en mayo del 2004, entonces nueva no soy. En mayo que viene cumplo 20 años en el sector, y yo siempre me aviento un chiste malísimo y doblo el tiempo de experiencia y digo, no tengo 40 años en el sector, porque lo que sí he hecho desde que empecé es trabajar mínimo 2 turnos diarios, así que sumo todas las horas de trabajo. Y empecé por una cosa muy graciosa. Yo acabo de terminar mi carrera, soy de origen de formación abogada, y acabo de terminar mi carrera, y fui a meterme a unas materias de maestría.
y entonces decidí que ya era momento de tener mi primer auto. Pero como era mi primer auto, yo dije, siempre todos mis autos van a ser nuevos, todos tienen que ser nuevos, y aparte me sentía muy orgullosa porque me lo iba a pagar yo y ya no dependía de mi papá. Entonces tenía 22 años recién salida y me fui a una agencia a buscar comprar mi primer coche. Pero como sabía que tenía que pagar mi maestría y aparte el coche, y dije, pues tiene que ser el auto más barato que exista. Entonces me fui a una agencia y dije, ¿cuál es el coche más barato que tienes? Lo único que me importa es que se mueva y que tenga clima, y obviamente que sea nuevo. Y tenía que tener clima porque soy de Monterrey y no se puede andar sin clima. Y entonces el vendedor me decía, bueno, este es el coche más económico, un Atos, mi primer auto fue un Atos 2003, y entonces él me decía, pero por 300 pesos más, te le puedo poner estéreo. Yo decía, no me entiendes, y mira qué importante lo que decía antes, en la presentación Enrique antes, tienes que conocer muy bien a tu comprador. Entonces yo le explicaba mis razones y él no las quería entender, yo necesitaba el auto más barato, y él quería a fuerza venderme algo más caro y convencerme que por poquito más me podía escalar de nivel. Y yo al insistir que yo necesitaba el auto más barato solo con clima, y él al ver que no podía venderme un auto más económico, empezó a tratarme de una manera muy distinta, y yo me empecé a sentir muy mal con esta experiencia de compra, que yo iba muy emocionada y yo pensaba que tenía que ser una experiencia maravillosa, y él empezó a tratarme de forma muy inadecuada, y yo ahí un día sentada en la agencia, en medio del proceso, me di cuenta que me sentía muy miserable, con una experiencia que yo consideraba que debería de ser extraordinaria, y entonces ahí decidí ingresar a la industria automotriz. Y acto seguido recogí mi coche y me fui conduciéndolo al primer concesionario que encontré, y me metí a pedir trabajo para poder vender autos, para poder entender yo cómo funcionaba. Primero, cómo había funcionado la mente de este vendedor y por qué me había tratado así, para entenderlo y para poder ver y aprender cómo funcionaba un concesionario por dentro. Y de eso ya casi 20 años. Y así empecé y me enamoré, y aquí sigo. A ver, pero termina de contar la historia rápidamente, porque no fue como que ahí te fuiste y agarraste un chingo de cables y hiciste un carro eléctrico, o sea, pasaste por un proceso, ¿no? Bueno, sí, digo, no me querían dar trabajo, obviamente, ni vendiendo coches, porque yo no tenía experiencia, obviamente, vendiendo autos, pero lo que sí es que siempre he sido muy determinada y persuasiva desde pequeña, y convencí al gerente que me diera una oportunidad, una prueba de un mes, y no me iban a pagar nada, iba a ganar comisiones, y entonces me dieron mi prueba de un mes, vendí, por eso me quedé obviamente, me enamoré, y entonces me puse a idear cómo transformar precisamente la industria para ofrecer una experiencia de compra diferente a las personas, y ahí empecé con la idea de crear CarFast, que era integrar toda la industria automotriz y darle a las personas todas las opciones de coches y todas las opciones de financiamiento para que en un mismo lugar pudieran comprar. Y la única forma de hacerlo posible era vía digital, porque yo no tenía dinero, era una emprendedora. ¿Cómo le iba a hacer yo para comprar tantos coches y rentar un local donde me copiaran todos los coches? En ese momento había 20 marcas en el país, pues no me alcanzaba el dinero para montar un concesionario y meter 20 marcas de coches en el mismo lugar, era ilógico. Entonces la respuesta era lo digital, y sin saber que en el futuro eso se iba a transformar y que le iban a poner nombre al concepto y que se iba a llamar transformación digital en la industria automotriz, pues entonces la respuesta fue e-commerce de vehículos, vender los autos en una plataforma digital. Y otra vez hace 20 años no estaba el internet desarrollado como hoy, y eso hizo que empezara realmente a trabajar por el lado tecnológico de la industria. Entonces todo el tema era tecnología, cómo desarrollar una plataforma que integrara todo, que pudiera permitir que las personas pudieran obtener toda la información. Y entonces pues era estar hablando de locuras en la industria, de qué estás hablando, cómo que vender autos por internet, y aparte cómo los voy a ver, y no había celulares todavía como los que hoy tenemos, que se llaman smartphones, pero yo soñaba con que en el futuro, y decía, en el futuro van a evolucionar los celulares, y van a ser más grandes, y van a ser inteligentes, y vamos a comprar todo ahí en ese celular. Y pues la gente era como de loca, no me bajaban. Yo digo bromeando que para que te llame el líder
o pionero, en realidad es que primero tienes que ser el loco de la película por muchos años y el renegado y el ridículo. Entonces así me pasó todos esos primeros años, de loca no me bajaba ni nadie quería trabajar conmigo por las cosas que andaba diciendo, y ahí me fue llevando una cosa a la otra, ¿eh? Ajá, ¿qué digo? Todavía. Y entonces ahí fui avanzando y trabajando en una pequeña cosa y luego en otra, pero siempre la base era tecnológica, ¿no? Desarrollar tecnología para el sector. Y cuando llega el momento de poder continuar evolucionando, pues me empecé a meter al tema de, bueno, ¿y qué va a pasar en el futuro? Pues vendamos el dinero por internet, también antes de llamarle fintech, y pues empezamos a desarrollar las primeras plataformas para vender, para dar el crédito automotriz en línea, y eso nos llevó a empezar a desarrollar esa tecnología para poder desde evaluar a una persona de forma digital hasta lograr una autorización. Y una cosa llevó a la otra hasta que llegué al tema de electromovilidad, que dije, bueno, en el futuro los coches van a ser eléctricos, pues ahora hay que meternos en eso antes de que nadie se esté metiendo, para que si la fórmula nos funciona, cuando el tema truene y se hable de electromovilidad, nosotros seamos los que más sepamos y los que aparte estemos haciéndolo, y no estemos hablando de en el futuro va a ser así, sino que nosotros seamos parte activa de empezar a sentar esas bases de lo que en el futuro va a ser. Y ya, así andamos aquí ahora. Te recuerdo que está José Luis listo para si tienen preguntas, por favor, pueden interrumpir. Ajá, ya hay una acá por acá, porque ahorita tocaste un tema que yo le voy a entrar. ¿Hay gerentes de recursos humanos aquí? Si hay uno, sálgase porque no les va a gustar lo que va. ¿Tú eres recursos? Ah, ok. Sí, ahí viene una acá y acá tenemos otra ahorita. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maximiliano, vivo en Ciudad de México. Por ahí yo no tengo que ver con el rubro automotriz, bien, ni tampoco tengo que ver con algo de inversión de esto, ¿no? Pero aprovecho justamente todo lo que es esto porque considero que sos una persona que empezó de cero y llegó a mucho, ¿sí? Entonces mi pregunta para vos es ¿cuál es el consejo o la opinión, yo que estoy intentando invertir y comenzando desde abajo, para que vos logres justamente todo lo que vos querés y todo lo que has hecho, ¿no? ¿Cuál fue el paso a paso? O a los nuevos inversores, a los nuevos emprendedores, ¿qué opinión le darías vos para llegar justamente a cumplir eso tan grande que es lo que cada uno quiere, que es ese sueño? ¿Cómo lo lograste vos? Bueno, Maximiliano, muchas gracias. Bueno, yo toda la vida he sido emprendedora, nunca quise trabajar para nadie, porque siempre me consideré muy rebelde y no quería que nadie me mandara. Entonces siempre dije, pues el único camino para que no me manden es ser mi propio jefe. Entonces, pues nunca he tenido el privilegio de tener una nómina, de estar en una nómina. Y creo que eso en cierta manera me ha ayudado porque pues tú sabes que el resultado depende de ti, que nadie te va a venir a dar nada, nadie te va a venir a salvar. Yo aparte no tenía un papá o una familia que me pudiera ayudar o soportar o impulsar. Entonces, pues sí, empecé como la mayor parte de los emprendedores en este país, con toda la actitud, sintiendo que tienes una gran idea, pero sin un peso en la bolsa. Entonces siempre mis consejos cuando doy charlas o demás en temas de emprendedurismo es, no lo hagan así, porque es un camino que tienes probabilidades de lograrlo, pero va a ser un camino más complejo, más tardado, más costoso, porque tú le vas a tener que invertir, o le metes el dinero de inicio o lo vas a pagar en errores y en dinero que vas a perder. Entonces es mejor prepararte un poco financieramente para que puedas invertir del inicio y ayudarte de personas que son expertos en determinadas áreas, que te van a enseñar cómo contratar personas, que te van a proteger por el lado legal. Entonces si eso uno lo ve como gasto en lugar de como inversión, como emprendedor lo vas a pagar en el camino en una serie de errores que te van a costar dinero y que también te van a costar tiempo. Entonces el aprendizaje cuesta, o lo pagas al principio con asesores o lo pagas después con errores. O sea, sí o sí vas a tener, un negocio exitoso tiene que tener aprendizaje y tienes que pagarlo. Entonces yo siempre les digo, a ver, cuando vayan a empezar con una idea, no se avienten de cabeza. Junta algo de dinero o consigue un financiamiento, demás y todo, y enfócate en un principio en que tú dirijas el negocio, aunque tú tengas solo 2 personas, tú enfócate en que puedas dirigir, porque el emprendedor, como empezamos sin dinero, eres el CEO de tu empresa de 3 gentes y eres el barrendero y eres el recepcionista y eres el vendedor y eres todo. Y entonces otra vez
No digo que no lo vas a lograr, sí, pero te vas a tardar más. Entonces, si empiezas con un plan, primero tú como persona, autoconociéndote, qué es lo que quiero, qué quiero lograr con esto, por qué lo estoy haciendo. Siempre digo que tienes que tener súper claros los motivos. ¿Por qué tienes que tener muy claros los motivos para emprender? Porque vas a sufrir para crecer y vas a sentir muchas veces que quieres tirar la toalla, y lo que te va a sostener es regresar a esos motivos de por qué lo estás haciendo. Es lo que te va a dar fuerza cuando ya no puedas o cuando ya no quieras. Entonces, primero es autoconocerte, tener muy claros tus motivos, tener el objetivo muy definido, tener una estrategia, porque trabajar por trabajar sin una estrategia, otra vez te va a meter tiempo. Y la otra es, pues, meterle algo de inversión. Creo que habría 1000 consejos más, pero creo que eso es algo de lo que yo me hubiera encantado que alguien me dijera. José Luis, tenemos una pregunta, primero el joven aquí de camisa roja y luego la señorita. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Darío González, vengo de aquí, soy de Aguascalientes, de Industrias Goncal, una empresa familiar. Mi duda es, ahorita con la respuesta de la pregunta anterior, aclara un poco, conforme a lo que indica que tenemos que estar muy centrados en los objetivos, y con base a eso es una duda en su experiencia en la cual tuvo al momento de comprar el vehículo, supongo que ahí se formó un objetivo de pertenecer a la industria automotriz. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Fue el servicio o la innovación para abaratar costos y, digamos, a lo mejor el vehículo no tenía estéreo y a lo mejor poder innovar para que un vehículo más barato tenga estéreo, dando un ejemplo burdo, o el servicio al cliente, o cuál fue realmente el objetivo, que supongo que, bueno, ahorita donde está y lo que ha logrado, pues es la innovación, ¿no? Innovación tecnológica, pero sí también influye el servicio no sé si me explico, ¿no? ¿Estamos hablando de cuando empecé en la industria o de hoy el auto eléctrico? Bueno, cuando empezó la industria supongo que el objetivo era lo entrar. Que ha logrado ahora, ¿no? No, uno tiene cosas que a veces no tenías ni idea que ibas a terminar en esas cosas, y uno pues va ajustando el camino en el camino, ¿no? Se te van abriendo, como en estas películas, se te abren, a partir de que tú tomas una acción, se abren una cantidad de posibilidades para tu futuro, y observando y decidiendo conscientemente para dónde vas, ¿no? Para dónde vas a agarrar. O sea, cuando se abren momentos de coyuntura en tu vida, uno tiene que decir, mira, yo iba para acá y iba a ser una abogada exitosa. Tú no te imaginas que vas a terminar haciendo coches, pero si tú pones atención en tu propia vida, cuando se abren coyunturas, entonces tú puedes elegir deliberadamente y con conciencia plena y con voluntad de hacia dónde vas a tomar ahora, ¿no? Y entonces así uno no anda quejándose en el después de es que yo me iba a dedicar a esto, pero la vida me trajo por acá. No, tú te haces cargo de tu vida y eliges a dónde vas. Perdón que le interrumpa, entonces en ese momento era totalmente el servicio. Sí, en ese momento lo que me marcó fue eso, y lo que quería yo era que las personas tuvieran experiencias maravillosas cuando iban a comprar su coche. Eso era lo que yo quería. Hola, buenas tardes, Carolina, de Lógica, Solución en Empaques. Y mi pregunta es más respecto a la fintech y la forma de adquirir el vehículo Sacua. ¿Cómo es Siento que todos tenemos muy marcado el ir al dealer y comprar el vehículo una vez que lo ves. ¿Y cómo ha sido el cambio de poderlo comprar a través de internet y toda esta parte de la fintech? Me gustaría saber mucho la percepción de las personas, cómo se llega a los clientes y en general, cómo cambias de un panorama de siempre a algo innovador. Bueno, el cambiar de un panorama a otro son procesos que duran años, no se logran de un momento a otro.
el tema de transformación digital en la industria automotriz y que un pequeño apartadito pudiéramos decir que es el e-commerce de vehículos, de experiencias, de dinero para que hagan las cosas, eso es un pequeño apartadito y son cosas en las que uno tiene que trabajar por años, porque uno, primero tienes que crear la tecnología para que poder hacerlo posible, pero la tecnología solamente es la herramienta. Tienes que trabajar también con el usuario para enseñarlo, para educarlo, para evangelizar y que se anime y entonces empezar a desarrollar esa confianza para que se anime a hacerlo. Y pues es algo que en lo que tengo trabajando 20 años, ¿no? No solo creando la tecnología para que se hagan distintas cosas en línea, sino trabajando a nivel educativo con las personas para que se animen a utilizar la tecnología y hacerlo. Y en el tema de fintech es igual, se trataba de convencer a personas que están en una plataforma de comprar un coche que no están viendo y darle su dinero para comprar un coche que no están viendo a una persona que tampoco están viendo porque es una plataforma. Entonces la complejidad era así de que, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, estas preguntas estábamos haciéndolas hace 20 años. ¿Cómo le vamos a hacer para animar a las personas y que sientan la confianza de darle su dinero a una plataforma para comprar un auto que no están viendo a una persona que tampoco están viendo? Y pues entra todo esto en juego, tecnología, educación y N cantidad de herramientas que tienes que desarrollar para educar a las personas y desarrollar esa confianza. Hoy ya muchas cosas lo hacemos, por ejemplo, ¿tú vas al banco muy seguido o utilizas tu aplicación? Entonces, esa es una prueba, es algo parecido. Es diferente, es como ahorita como cuando se consiguen novios o novias por Facebook, ¿no? Pues la foto del Facebook nunca es igual, ¿no? Así era antes. Bueno, es que las personas somos cada caso. No, mal ejemplo, diría yo, mala comparación. No. No. Yo creo que tienes que hacerlo así, tienes que trabajar por años, desarrollar no solo la tecnología, sino trabajar a nivel humano para que las personas conozcan y se animen a hacerlo. Entonces, en eso ya tengo, pues ya 20 años, porque esa era la idea inicial. ¿Qué tal? Buenas tardes. Isidro Corralejo, de Grupo Industrial Versa, somos de León, Guanajuato. Más que una pregunta, primero, muchas felicidades, de verdad, por todo lo que ha logrado. Más que una pregunta, es su opinión. Nosotros somos distribuidores en México y Latinoamérica de un producto de alto performance, en este caso que es lubricación, se manufactura en Estados Unidos, y nosotros observamos que aquí en México también podemos fabricar esos productos de alta tecnología. Actualmente los estamos fabricando, y esta es su opinión que le quiero pedir. Cuando estamos en la industria, las empresas de repente, cuando le decimos este producto es manufacturado en México, tienen cierto recelo en usarlo, quieren usar algo que venga de Europa o de América. En el caso del auto, ¿cuál es su opinión? El hecho de decir este auto es manufacturado en México, ¿ha tenido algún impacto? ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, ese es un malinchismo que traemos y que el malinchismo, como otro tipo de cosas, se ataca de frente y con argumentos y con lógica. Por ejemplo, si yo te dijera, ok, bueno, es que el coche es mexicano y los mexicanos, muy bien, ok, y no, es que lo hacen en México y es mejor, ¿cuál se te hace mejor? Yo le diría a un cliente. Yo en lo personal, yo siempre hago que la otra parte hable. Ok, ¿cuál se te hace mejor, Isidro, a ti? ¿Qué marca se te hace extraordinaria? Es que no pueden competir con un BMW. Ah, maravilloso. ¿Y BMW que es alemán? Ok, ¿y dónde lo hacen ese que tú quieres? En la planta de San Luis Potosí. ¿Y qué manos lo ensamblan ahí? Mexicanas. O sea, las mismas manos mexicanas que ensamblan el BMW lo hacen muy bien, pero si ensamblan uno que tiene marca mexicana, entonces lo hacen mal. ¿Tú qué me dirías? Entonces, son las mismas manos, y las manos mexicanas tienen una reputación a nivel global ensamblando coches. Nosotros lo que estamos diciendo es que esas manos, hoy tenemos la oportunidad de utilizar esas manos para crear también marcas de autos con sello mexicano.
¿Qué tal, muchachos? Excelente conferencia. Pertenezco al mismo giro Grupo Versa, Daniel Corona del Bajío. Es una pregunta más personal y va relacionada a lo que dice mi compañero. Actualmente con los esquemas, ¿no?, sobre todo de la mercancía que se desecha muy fácilmente, yo, ¿por qué? Y te lo pregunto personalmente, tengo que darte a ti, como mexicana, mi dinero para comprar un coche. Eléctrico me encanta, pero sé que obviamente Japón, Alemania, trae una tradición en el esquema automotriz. Por ahí pues es difícil alcanzarlo, ¿no? Ahora sí que la innovación y la tecnología, estándares de calidad, etcétera. Entonces, si me lo preguntas a mí, yo no conocía este auto. Está muy padre, eléctrico. De hecho, la idea era que yo quería un eléctrico chino. Y ahora, no conozco, quiero involucrarme un poquito más, pero lo estoy comparando con la calidad de China. ¿Por qué yo tengo que darle como mexicano este servicio? ¿Podemos competir en precio? Porque pues, si compro un auto, por ejemplo, de gama baja, me va a durar 1 o 2 años. Bueno, al final del día, si pago 30,000 pesos, pues a lo mejor equivale a lo que voy a invertir. ¿Cómo yo compito con estas marcas, ya como mexicano? ¿Va a ser precio o va a ser por, no sé, tradición, etcétera? Mira, no solo te voy a decir, no solo te voy a convencer de por qué tú tendrías que darme tu dinero. Después de lo que te diga, tú vas a decir, mi próximo auto va a ser uno mexicano, no sé si sea Sacua u otro que hagamos en el camino. Y esto me lleva a lo mismo. Por ejemplo, yo tengo 20 años vendiendo coches y a pesar de Sacua, Carfast sigue existiendo y nosotros tenemos concesiones de coches y vendemos coches de todas las marcas. Si tú me dices a mí uno chino, yo tengo concesiones de coches chinos y te puedo vender uno chino. Y te voy a decir que si se tratara solo de dinero, yo no me estaría quebrando la cabeza tratando de demostrarle al mundo que México también tiene capacidad para innovar tecnológicamente y hacer coches en México y hacer marcas de autos. 2, si solo se tratara de dinero, te diría que no estaría en este camino, porque hacer autos en México hoy no deja dinero. Cada auto que sacamos a calle nos cuesta dinero, o sea, tenemos que sacarlo y nos cuesta dinero ponerlo a rodar. Y no podemos competir con los chinos, definitivamente. Primero porque traen subsidio de su país y segundo porque aparte nuestro querido presidente les aventó otro subsidio y los libera de aranceles para que entren al país. O sea, traen doble ayuda y no podemos competir, definitivamente. Entonces, pues no hay manera de competir, pero tampoco queremos hacerlo. No estamos haciendo un coche para buscar competirle ni a los chinos, ni a los alemanes, ni a nada. Estamos tratando de cambiar la historia. ¿En qué sentido? La industria automotriz tiene 137 años existiendo desde que se patentó el primer coche, 137 años. Y la industria automotriz mexicana tenemos poco más de 100 años de historia. Y en 100 años hemos trabajado duro y tenemos una reputación global como ensambladores de coches. ¿Eso qué quiere decir? Que solo nos hemos puesto en el lugar de hacer la tarea a los demás. Y hacemos los coches de los alemanes y de los coreanos y de los americanos, pero solo nos reducimos a eso y nos limitamos. Y en algún momento de la historia, mira bien esto, se nos olvidó que podíamos ser algo más y nos pusimos la creencia de que solo podemos ser ensambladores de coches. Pero hoy tenemos tanto talento intelectual en nuestro país que también tenemos capacidad para innovar. Entonces, la electromovilidad te abre una coyuntura histórica, ahorita lo dije, donde a través de la innovación también podemos empezar a crear marcas de coches. La pregunta es, ¿por qué no lo estamos haciendo? Hoy nos toca a nosotros decidir, y voy a hacer este breve paréntesis. Todos los que estamos aquí vivimos la historia, vivimos la industria automotriz por las decisiones que tomaron generaciones anteriores. Generaciones anteriores son los que decidieron, crearon marcas y nos dijeron qué coches íbamos a comprar y cómo iban a ser esos coches. Hoy, con esta coyuntura que abre la electromovilidad, hay una transición total de la industria y es a nosotros, los que estamos aquí, los que hoy nos toca decidir cómo vamos a vivir los siguientes 100 años de industria automotriz en México. La pregunta es, ¿queremos seguir siendo los mejores ensambladores o también queremos diversificarnos y empezar a crear marcas de coches? O también queremos innovar. Hoy podemos hacerlo
Y SACUA responde a esa pregunta. Hey, también podemos hacerlo, hagámoslo. Y a lo mejor no la vamos a liberar en el camino, pero también se trata de inspirar a que vengan otros y se animen a hacerlo, y que en 20 o en 30 años armemos una verdadera revolución y tengamos marcas mexicanas y latinoamericanas compitiendo en el mercado, y que las siguientes generaciones puedan decidir a quién le van a dar su dinero, si a los alemanes, a los coreanos o a los mexicanos. ¿Qué harías tú? 2, ¿qué quieres hacer? Ándele. Fíjate, ahorita hablaste sobre cómo nos dedicamos a trabajar y hacer autos para otros países. Sabes que creo que mucha de la responsabilidad, que tienes toda la razón de que estamos trabajando en decisiones que tomaban las generaciones pasadas. Creo que lo que faltó mucho en México fue que los grandes capitales, me refiero a las grandes familias que tenían dinero, tiraron hueva, ¿verdad? Porque sus papás les dejaron tierra, entonces lo único que hicieron fue, o pongo una bodega y la rento y está más fácil aquí, extiendo la mano, me dan dinero, y no se creó industria. Si ustedes ven, salvo algunas familias en Monterrey, que puede ser Vitro, que puede ser Racini, Los Madero, de él más no hay un solo familia de las grandes que realmente haya hecho industria. Tenían tierras y lo que se dedicaban a hacer parques industriales. No digo que sea malo hacer parques industriales, soy consejero, bueno, fui consejero de la Asociación Mexicana de Parques Industriales, pero nos quedamos dormidos porque aparte, éramos vecinos, somos vecinos de quien fue o es todavía quizás el país consumidor número 1 del mundo. Creímos que por el simple hecho de estar enseguida de ellos, pues las empresas iban a estar siempre aquí manufacturando, ¿no? Y viene el problema del offshoring en el 2000 y no nada más se van, sino se van a la China, ¿verdad? Ahora estamos viendo el efecto contrario, pero son por efectos totalmente externos. Nada tiene que ver el gobierno federal, nada con lo que está sucediendo del nearshoring. Todo tiene que ver con efectos externos. El COVID, la irrupción de las cadenas de suministro, los altos costos logísticos, el cambio de reglas de origen del TEMEC, que eso se hizo en la administración pasada. Es decir, digo, si no nos queda claro que somos el país favorito de Dios, con todos esos elementos externos que están favoreciendo la economía de nuestro mercado, o por si alguien es ateo, hoy es el pinche día en que tienen que creer en Dios, ¿verdad? Porque si no, no hay manera que nos estuviera yendo bien en materia económica con este gobierno de mierda que tenemos, ¿verdad? Entonces, este es uno de los puntos. Ahorita tocas un tema que hasta me despertaste, no te creas, no. Dijiste, yo quería trabajar y no me querían dar trabajo. ¿Quién tiene problemas ahorita de mano de obra en sus empresas? Todo el mundo tenemos problemas. No hay gente o hay rotación. En términos de la rotación, creo que las propias políticas que hemos estado haciendo nosotros nos han dado en la torre. Bono de puntualidad. Ah, chingado. Te pago porque llegas puntual a tu trabajo. O bono de asistencia. Llego y te pago porque vas a trabajar. Y luego después te genero un bono de contratación de 6,000, 10,000, lo que sea de pesos. O sea, solo nuestras propias políticas de recursos humanos nos están dando en la torre. ¿Por qué? Porque una persona llega, se queda los 3 meses en lo que le das tú el bono de contratación, exactamente. ¿Cuánto le metiste de capacitación a ese pelado? ¿Y qué pasa a los 3 meses? La de enfrente le ofrece ¿cuánto? Los mismos 6 o 7 o 5 y se van. Nosotros mismos estamos generando políticas de recursos humanos en contra de nosotros mismos. No sé tú qué opinas de ese tema. No, es un tema muy complejo y yo siento que tiene que atacarse porque tiene que haber equilibrio, respeto mutuo, y creo que eso se resuelve trabajando en regresar a uno de los valores más primordiales, que es la ética personal. Si una persona es ética, va a cumplir el trato desde el principio, no importa cuál de la parte sea. Si a mí me están contratando, pues yo doy por hecho que
estoy vendiéndome a mí misma y a mi persona y a mi ética y a mi limpieza personal de llegar al trabajo a tiempo para el que ya me están contratando, de trabajar con honorabilidad, y eso implica llegar puntual, llegar limpio, llegar bañado, llegar desayunado y dejar la mayor parte de mis broncas afuera cuando entro a mi trabajo para dar lo mejor de mí en lo que estoy haciendo. Y yo pienso que si todos nos dirigiéramos con ética y las personas que trabajan para una empresa se comportaran con honorabilidad absoluta y entendieran que el primero que tiene que ganar es la empresa, porque entonces la persona moral toma flujo y con ese flujo puede cuidar de la gente, pero para poder cuidar de la gente primero se tiene que generar la riqueza. Entonces, tenemos que entender esos pasos. Como empleados tenemos que ir y ser honorables y contribuir a la generación de esa riqueza que hoy no existe. La empresa la toma y entonces cuida de la gente que trabajó duro para generar esa riqueza. Entonces, yo pienso que todo se resuelve con honorabilidad y eso va en la ética, ¿no? de la persona, pero también de la empresa. Y creo que ahí se ha ido distorsionando y descomponiendo el tema con cada generación que va avanzando, pero yo creo que es algo que tiene que trabajarse de forma urgente porque ya se ve el impacto muy nocivo en las empresas para poder reclutar, para que las personas aguanten en el trabajo, y las personas tenemos que entender que no podemos ir a trabajar con nuestras condiciones a la hora que yo quiera, desde mi casa, en pijama, despeinado. O sea, tenemos que entender que no podemos trabajar como querramos, tenemos que entender que la empresa tiene determinadas necesidades y hay que satisfacerlos, es lo que la empresa necesite primero, si no, no se puede generar esa riqueza, y de esa riqueza es de la que se pagan, recibimos los aguinaldos y los bonos y todo. Entonces, la verdad yo siento que soy un poco más old school en ese sentido. Le recuerdo que… aquí otra pregunta, adelante por favor. Oye, Nazaret, Mario Moreno de Chip 3D, ¿cómo mantienes esta mentalidad ganadora ante la adversidad? Porque aquí en México no solo se discrimina a la mujer, también se discrimina y se hace y se gostea al emprendedor y al innovador. Pues digo, yo pienso que el tema de cómo mantienes la motivación, yo pienso que la motivación incluso está sobrevaluada y sobrevalorada. ¿Por qué? Porque todos somos seres, todos los seres humanos somos emocionales y hay días en que sinceramente uno nomás no quieres, o sea, o traes una bronca y te afecta. Y a veces incluso el que tengas tu inteligencia emocional trabajada no alcanza. Entonces yo pienso que se resuelve con la gran herramienta de la disciplina. Si tú te levantas todos los días, aunque no quieras, eso es disciplina. Entonces yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana, quiera o no quiera, ande crudo, ande cansado, ande sin ganas, yo me levanto a las 5 de la mañana porque es a la hora que me tengo que levantar. Entonces la disciplina es hacer lo que tienes que hacer, como lo tienes que hacer, quieras o no quieras hacerlo. Entonces si tú agregas la disciplina como tu herramienta principal de vida, no importa si traes ganas, si no traes ganas, si estás motivado, si no estás motivado, y si traes o no pensamiento de tiburón y de triunfador, vas a obtener los resultados. Entonces, a mí me gusta mucho la disciplina como valor y trato de seguirla todos los días, y pues hay días en los que no, y pues eso tal vez se puede traducir como pensamiento ganador, pero en realidad es que estás haciendo lo que tienes que hacer, como lo tienes que hacer, quieras o no quieras hacerlo. Darío González, de aquí de Aguascalientes. Yo estoy metido un poquito también en la innovación, tengo unos inventos industriales. Conozco algo de lo que se batalla para poder desarrollar algo, es admirable lo que has hecho, te felicito. ¿Dónde fue parteaguas cuando dijiste me voy a meter contra los grandes? Y esa fue alguna situación que fue un parteaguas para decirle sigo y me quedo. Es difícil tomar decisiones en el camino como vas, pero estoy luchando con todos los monstruos a nivel mundial y desarrollar un nuevo vehículo. Hubo algún momento en que dijiste mejor nos vemos, y otra, son dos preguntas, perdón. Hay un dicho desde hace muchos años que el hecho que una marca te ofrezca un vehículo te tiene que dar soporte durante 10 años, cosa que investigué y creo que es un hito. ¿Me podrías ahondar un poquito en eso? Primero déjame decirte qué bonita voz tienes. Eso me encantan, las voces gruesas.
cuando tú estás en el tema de la innovación, en cierta manera innovar es hacer las cosas de forma distinta o es mejorar algo diferente. Y eso implica siempre ir contracorriente, porque estás haciendo algo nuevo o algo distinto de cómo se hacen las cosas. Entonces eso siempre es ir contracorriente. Y eso implica siempre ir contra lo que ya existe y es tradicional en cierta manera exitoso o efectivo en ese momento. Entonces siempre es ir contra alguien más grande que tú porque tú estás empezando en un camino distinto. No importa si tú estás innovando en algo chiquito y no estás yendo contra los grandes, todo va a ser grande para ti porque todo ya está avanzado y está funcionando. Entonces, pues siempre es ir contra los grandes. Cuando empecé con lo de CarFast, pues para mí los grandes eran las agencias y el que era muy grande, muy grande, muy grande para mí, mi primer, así como persona muy grande a vencer era la recepcionista de la agencia, imagínate. O sea, para mí ese era el titán en ese momento, porque yo tenía que ir a tocar la puerta de la agencia para convencer a los que se subieran a la plataforma. Entonces los grandes no son los grandes que nos imaginamos, los grandes puede ser esa persona con la que tú necesitas atravesar ese primer muro para avanzar. Entonces mi primer grande era la recepcionista. Entonces, pues es como todo, vas avanzando, vas creando tus estrategias y van saliendo cada vez tiburones más grandes. Pero pues grande es el que te toca, traspasar en ese momento. No necesariamente tiene que ser el mayor de la industria. Y en nuestro caso así ha sido. Y creo que una estrategia muy interesante es que en lo que tú hagas hay que vencer ¿cómo se llama? El antojo o el placer de quererse proyectar como el más grande o como el innovador. Es mejor ir calladito, calladito, calladito y que siempre te consideren chiquito, que te subestimen. Porque el que te subestimen te permite trabajar y avanzar en lo que necesitas hacer. Entonces hay que tratar de vencer al ego y no trabajar con el ego. Es mejor trabajar con la subestimación de los que tú consideras grandes. Que no se den cuenta por dónde les llega el golpe después. O sea, que ya cuando quieran hacer algo tú ya estés ahí y ya estés enraizado y no te puedan arrancar tan fácil. En el tema de los coches, pero los coches eléctricos son tan nobles que incluso hay algunas iniciativas que estamos impulsando algunos, no las marcas grandes, sino más por temas de, por ejemplo, Aridra, que está dentro de la Industria Nacional de Autopartes. Estamos peleando por cambiar el sistema y decirle a la gente, bueno, más bien y convencer y presionar para que se deje de obligar al usuario de vehículo a que tiene que llevar el vehículo a una agencia para que entonces le cumplan la garantía. Estamos tratando que con la nobleza a nivel técnico de un auto eléctrico se pueda liberar al usuario de esa obligación y entonces que pueda hacerlo en cualquier taller y que podamos capacitar a todos los talleres para que puedan atender vehículos eléctricos. Y entonces, en cierta manera, pues las empresas no quieren porque dicen, es que yo me tengo que obligar a darte servicio, pero eso nada más es la forma de vender la cosa. La realidad es que a ti te están obligando a que tú sigas dejando dinero después de comprar ese vehículo. Entonces, mira cómo a veces creemos que la empresa está obligada a atenderme, cuando en realidad tú eres el que estás obligado a darle tu dinero por 10 años. Buenas tardes, Rafael García de la Ciudad de México. Participo en bastantes foros automotrices y he escuchado un argumento que hacen los de combustión tradicional, en donde ellos dicen que al final del día un coche eléctrico no es más ecológico que un coche de combustión. Y esto en el sentido que la producción de las baterías, el litio, la carga de la energía, como en un país como México que hay muy poca energía renovable, ellos hacen un cálculo que al final del día es más contaminante. Me encantaría oír tu opinión al respecto. Y a mí me encanta, porque luego… Mira, yo otra vez, si hay alguien aquí de alguna marca tradicional, le ofrezco una disculpa por lo que voy a decir. Otra vez yo sigo ganando dinero vendiendo autos de combustión, pero creo que es muy fácil aventarte un speech, pero lo que uno tiene que hacer como profesional es ir y aventarte y hacer los números tú solo para poder entonces argumentar con plena seguridad. No es más contaminante, empezando por el auto en sí. Tú tienes un auto y es
¿qué tan contaminante es ese auto, así como producto? 2, luego tienes que irte hacia atrás, su proceso de fabricación. Luego tienes que irte un poco más atrás, los insumos con los que estoy haciendo este proceso de fabricación. Y luego te puedes ir más atrás, así, repitiendo lo mismo, proceso de fabricación de los insumos que utilizo para fabricar mi coche. Y luego te puedes ir hacia adelante, postventa, cómo voy a atender ese coche, y puedes hacer todo un mapa de contaminación y de qué tan sustentable es tu auto en realidad. Yo le comienzo diciendo a las personas primero, a ver, espérame. Hemos usado coches altamente contaminantes. Y la industria tradicional ha tenido 137 años para construirse a sí misma, para evolucionar, para fortalecerse, para diversificarse. Y lo que nunca te provocó picazón en 137 años y de andar contaminando, ahora se lo quieres recargar de forma muy exigente a una industria que va naciendo. ¿A ti te parece posible que en muy pocos años que hay autos eléctricos logren todo un proceso mega limpio en muy pocos años? No hay viabilidad. Entonces la primera es, ¿por qué exigimos como consumidores disminuir la contaminación del vehículo y de todo su proceso y de pasar de, un ejemplo, de ser 100 altamente contaminantes a irte a 0? ¿Por qué? No es posible. Pero, en cierta manera, a la industria tradicional le conviene esa argumentación. Lo que tenemos que entender como usuarios es que todo conlleva un proceso. No puedes limpiar todo de la A a la Z en un instante, tienes que irte por pasos. Entonces, paso número 1, el vehículo en sí. ¿Cuánto contamina ya que está hecho como producto? ¿Cuál contamina más? No, pues el de gasolina, ¿no? Ok, ya llevas un punto ahí a favor, porque el eléctrico es 0 emisiones. No es menos 30% de emisiones, no, es 0 emisiones. Entonces, en el vehículo en sí, tú ya traes, ganas completamente ese, vamos a imaginarlo como el box. Round 1 lo ganas en el auto en sí porque es 0 emisiones. 2, vámonos a los elementos del coche. Un auto eléctrico tiene muchas menos piezas que un auto de combustión. Si eso tú lo traduces a emisiones, ¿cuántos más recursos necesitas para hacer que un auto de combustión se mueva contra uno eléctrico? Que básicamente es electrónica, un motor, una transmisión y la batería. Y no hay filtros, y no hay lubricantes, y no hay quién sabe qué, y no hay todas estas cosas. Si tú lo mides todos estos recursos que utilizaron para hacer ese coche, ¿cuál es más contaminante? Te pregunto, ¿cuál es más contaminante? ¿El que se hace con más piezas o el que se hace con menos piezas? Ok, ahora batería. Ok, batería es la forma como tú energizas el coche. Hay un videito muy interesante que igual se los puedo compartir. Ahí te marca todo el proceso de todo, más o menos cómo se hace un auto. Fíjate, tú para hacer un auto eléctrico, tú tienes que ir a perforar el mar y armar y sacar el tema de, ¿cómo se llama? Antes de refinar, todo el proceso para poder crear el combustible. Y luego vas y lo sacas. Para hacer ese proceso necesitas inyectar combustible en unas maquinotas para ir y perforar. Entonces, tú empiezas a contar desde ahí, porque para hacer ese coche. Y luego sacas un chorro del material y luego lo mandas a una refinería donde necesitas más combustible para refinar, pero solo puedes refinar y agarrar poquito de todo lo que metiste. Y luego eso lo metes en unas pipas gigantes y en trailers y lo mandas a las gasolineras. Y eso se mueven con gasolina porque solos no llegan. Entonces ahí fíjate, combustible, 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 combustible. Y lo metes a la gasolina y vas tú con tu coche eléctrico, con tu coche de gasolina y lo cargas de combustible. Y ahí están las estadísticas, no lo digo yo. Básicamente el 30% o menos del combustible que tú le echas es el que sirve para energizar tu coche, porque el otro 70% se evapora desde que está estacionado, aunque tú no lo estés usando, el simple clima está actuando sobre tu coche y está evaporando. Ahora, ¿te parece lógico o te parece un sinsentido que después de todo este proceso para tener un coche, solo utilices el 30% del combustible que le echas? Sin sentido, ¿no? Y un coche eléctrico. ¿Y la batería contamina un chorro? Sí, pero contamina menos o más que todo eso. Porque usualmente la industria hace el número
sobre el combustible, no sobre todo el proceso que conlleva lograr energizar ese coche. Ahora, el auto eléctrico contamina sí, pero hay cosas que se pueden hacer. Te platico algo que hacemos nosotros. Una batería de auto eléctrico, para energizar el coche del auto eléctrico, cuando ya deja de ser funcional para ese auto, en realidad solamente ha perdido alrededor del 20% de su eficiencia, lo cual quiere decir que tiene el 80% de vida, pero ya no sirve para ese auto. El sinsentido y lo altamente contaminante sería agarrarla y desecharla a la basura, pero todos los que estamos en esta industria sabemos que no podemos hacer eso. Mientras que la industria tradicional dice, a mí me vale 3 cacahuates que se hagan las emisiones, los que estamos en electromovilidad decimos, espérame, me tengo que hacer cargo de eso. ¿Cómo me hago cargo? Ok, ya no sirve para el coche, pero tiene 80% de vida. ¿En qué la uso? Por ejemplo, nosotros estamos alumbrando estacionamientos, vamos a alumbrar estacionamientos. Y con eso le vamos a dar una segunda y una tercera vida a esa batería. Entonces se puede usar 10 años en el coche y otros 20 o 30 años alumbrando estacionamientos. Y lo que vamos a hacer es disminuir y llevar a nivel lo más mínimo posible esos materiales que son los altamente contaminantes, esperando que en 40 años ya avance la tecnología para poder hacerte cargo del reciclaje de esos residuos. Entonces, todos los que estamos en electromovilidad no estamos pensando en el ahorita, estamos pensando cómo nos vamos a hacer cargo de lo que me tengo que hacer cargo. Entonces, ya con toda esa explicación, perdonen todo el chorro, la verdad es que es una cosa extraordinaria. ¿Cuál te parece a ti que es más contaminante? Sí, y todos me lo sé muy bien, ¿eh? Cuando yo voy a la guerra, yo voy a matar y a ganar. Oye, bueno, ahí va lo bueno y lo malo, ¿no? La mayoría de las grandes armadoras de coches tienen proyectado un mínimo del 50% de su producción en el 2030, los más agresivos un 80%, y estoy convencido que no se va a lograr ninguna de las dos. Primero porque no hay demanda, o sea, nadie quiere comprar un coche eléctrico. O sea, yo no me acuerdo, tengo muchas ganas de ir a comprar un coche eléctrico, esa es la realidad. Yo que vivo en Estados Unidos te lo puedo decir, ¿verdad? Fui con mi hija hace unos meses y fuimos a un concesionario europeo y que una camionetita y, oye, pero tengo esta eléctrica, ¿cómo la manejamos? Padrísimo. Quiero esto, papá. Sí. ¿Cuánto? Tanto. Ay, güey. Y la combustión interna, $20,000 menos. Muchas gracias. Nos quedamos con esta. Todo está muy caro el coche. Entonces no hay demanda, por un lado. Segundo, tú hablas con la armadora de coches, te presentan unas filminas padrísimas, y te dicen y yo creo que el argumento que dices tú es válido porque al final se vende como que el eléctrico por lo ecológico, ¿no? Entonces los otros pues tienen que buscar la manera de decir que no es cierto, que contamine menos, pero bueno, todo el mundo te dice que está en el plan ya para hacer ese proceso de reconversión de combustión interna a eléctrico, las armadoras de coches, y lo platicas con los Tier 1. Los Tier 1, sí, estamos trabajando en esto, boom, boom. Tier 2, oye, procesos para carro eléctrico, O sea, porque el acero va para afuera. Y el 90% de las empresas del sector metal mecánico, que es el proceso transversal, que le da servicio, o los plásticos van a cambiar. Y del Tier 2 para abajo, no hay nada de plan para el proceso de reconversión. Entonces, no hay forma de que sustituyas tú un 30% de tu producción actual en los siguientes 6 años, 7 años, ¿verdad? Porque es un proceso mucho más largo, estás hablando de una industria de más de 100 años, para que en 6, 7 años pueda hacer una reconversión de toda la cadena de suministro. Entonces, la verdad es que esto va para largo, va ganando mercado, pero la verdad es que las expectativas se las pusieron sumamente altas. Y un elemento que a mí en lo particular me ocupa, y lo estamos investigando ahorita, es precisamente cómo obviamente el aluminio y los plásticos de ingeniería van a venir a sustituir el acero. Y el empresario nacional, sobre todo el que está metido en material directo, pues la mayoría de ellos están dentro del sector metal mecánico, y los que están en la industria automotriz no traen ninguna visión sobre qué es lo que va a pasar con las partes que están ahorita como componentes enviando, ¿sabes cómo?
Entonces, si están 100% en el sector automotriz, pues hay un problema muy serio de que esas empresas salgan totalmente del mercado. Sí, el tema de los materiales es una cosa que es complicada para la industria tradicional porque hablas de una experiencia que ya formaron durante muchos años y de un área de expertise que ahora les implica empezar a hacer cosas completamente distintas. Y usualmente cuando decimos, pues una empresa entre más grande es, entonces tiende a ser mucho más lenta para hacer los cambios. Una cosa de la que vemos en la industria normal es que, por ejemplo, nuestro coche está hecho solo de aluminio y de un termoplástico industrial, lo cual lo hace muy ligero. Ahí te voy a decir el último punto porque ahorita lo mencionaste. Aparte, un auto eléctrico, no Sacua, cualquiera, como tiene muy pocas piezas y la tecnología importa mucho, la electrónica en este sentido, se le pueden hacer determinadas actualizaciones y en cierta manera cuando esa batería ya no sirva, tú la quitas, vas a poner otra de más avanzada tecnológicamente para energizar tu coche y ese coche bien cuidado eléctrico te puede durar 20, 30 años fácilmente, cosa que un vehículo de combustión no, porque tiene este tema de obsolescencia programada y que tú tienes que estar cambiando cada 4 o 5 años. Entonces un coche eléctrico bien cuidado puede darte el mismo servicio que 4 o 5 de combustión, con todo el proceso que ya dije, de manufactura y de demás. Entonces, cuando tú sumas todo eso, evidentemente un coche eléctrico es mucho menos contaminante que uno de combustión. Y en el tema de materiales, regresándome, es una cosa complicadísima porque la industria está batallando para hacer esto. ¿A qué me refiero con eso? Hoy los coches tienen aleaciones todavía metálicas, eso es muy pesado y el chasis del coche es muy pesado. Entonces la industria lo que está haciendo es convertir mi coche que me ha funcionado toda la vida a hacerlo en versión eléctrica, pero no están trabajando con los materiales adecuados para que sean mucho más ligeros y entonces tú puedas darle performance adecuado. Entonces, ¿qué están haciendo? Mi mismo coche con aleación metálica, con aleaciones metálicas que son más pesadas, ese lo quiero transformar en eléctrico. ¿Qué sucede entonces? Necesito una batería más grandota para que pueda tener el performance que ocupo. Y eso otra vez va a temas de nivel de contaminación. Lo que se tiene que hacer es trabajar en que esos materiales sean lo más ligero posibles y meterlos en este proceso de que vengan de fuentes ya de materiales reciclados, que los podamos utilizar para la nueva generación de vehículos y que luego pueda yo volverlos a reciclar para volverlos a reutilizar en otra cosa y tener toda esa planeación. Pero eso, como las empresas son muy grandes, les cuesta hacer ese proceso de la forma tan rápida como se requiere y como se demanda para que podamos cumplir con estos compromisos. Y por eso es una de las cosas que resulta muy imposible, que en el papel muy bonito, sí, vamos a sacar 40 nuevos vehículos eléctricos, ¿y dónde están? Y las inversiones son megamillonarias, los anuncios de inversión de las empresas grandes, pero no están pudiendo sacarlos a tiempo como lo necesitamos en la calle. O sea, algo seguro, si alguien pudiera tener un vehículo eléctrico realmente barato para poderlo masificar, son las grandes empresas, porque ya tienen toda la lana, toda la experiencia, todo este aprendizaje, lo están haciendo, pero no lo están pudiendo lograr. Entonces ahí se queda el asunto detenido. Pero aparte de la inversión en capital, o sea, no es como hacer raspas de las que hacías antes, ¿no? De que ahora estoy inyectando tal material, pues nomás quito y le pone, no, son maquinarias totalmente distintas, son moldes distintos. O sea, el proceso de inversión, ¿cuánto te lleva el proceso de hacer un molde? 6 meses, 8 meses, el prototipo, ¿verdad? Entonces, el proceso todo va a ser mucho más largo, sin embargo, yo creo que sí estamos a tiempo, sobre todo quienes estamos en la cadena de suministro del Tier 2 para abajo, en ir viendo hacia dónde va el mercado para ver cómo podemos ir ganándolo, ¿no? Sí, eso urge, porque la mayor parte de las empresas, muchas, ya no van a poder existir de la forma como lo están haciendo, tienes que transicionar todo tu modelo de negocio completo. Yo pongo el ejemplo de los clutch o los filtros. Tengo 30 años vendiendo filtros y soy el mejor vendiendo filtros. Ah, sorpresa, los autos eléctricos ya no llevan filtros. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cerrar puertas y te vas a jubilar? ¿O vas a renovar y ver qué puedes hacer ahora para la nueva industria? O sea, es urgente pensarlo. Vamos a dar un aplauso acá a Nazaret, por favor, porque dicen… Me acaba de mandar un mensaje un buen amigo y me dice, René, ya tenemos hambre y sobre todo ya tenemos sed. Fuerte aplauso de nuevo, por favor, a Nazaret, una mujer extraordinaria, un ejemplo, una mexicana a seguir
y esperamos pronto verlos a ustedes arriba de un coche Sacua. Muchísimas gracias. Vamos a entregarle aquí un reconocimiento y una foto oficial aquí a NASA, por favor. NASA, si volteas aquí. 2, 3, 2, 1, otra vez. 3, 2, 1. Y ahora me voy a dar un reconocimiento de mí para mí mismo. Muchas gracias y muchas gracias por eso, por agradecer su confianza en Capim. Nos vemos el próximo año, primero Querétaro, segundo Monterrey y repetimos en Aguascalientes. Muchas gracias, que tengan un bonito fin de semana. Gracias.